La vesícula está situada en la parte baja del hígado y cuando se inflama suele causar un dolor punzante de alta intensidad en el abdomen, conocido médicamente como colecistitis aguda. La vesícula biliar es un órgano que almacena y libera bilis en el tracto digestivo. La bilis ayuda al proceso digestivo al descomponer la grasa de los alimentos que pasan al intestino. La vesícula biliar también envía bilis al intestino delgado, un proceso que ayuda al torrente sanguíneo a absorber fácilmente vitaminas y nutrientes. Cuando cualquiera de estos procesos se interrumpe, se puede desarrollar una serie de problemas e infecciones. La inflamación de la vesícula puede causar un dolor intenso en el abdomen que usualmente aparece en la parte superior derecha, pudiéndose irradiar hacia la zona de la espalda. Esto ocurre cuando la bilis queda atrapada en la vesícula, generalmente por causa de un cálculo biliar, volviéndose la vesícula dura e impidiendo que cumpla su función. Este padecimiento se presenta con mayor regularidad en mujeres que en hombres. Cuando se presenta inflamación de la vesícula, también se pueden experimentar otros síntomas como ictericia, color amarillento de la piel y los ojos, diarrea, orina oscura, vómitos, fiebre o náuseas. La principal causa de este taponamiento pueden ser los cálculos en el interior de la vesícula, pero también se puede presentar por la presencia de un tumor o infecciones. Los profesionales de la salud a menudo tratan el dolor de la vesícula biliar con medicamentos antiinflamatorios o analgésicos intravenosos o antiespasmódicos hasta que disminuya la inflamación. Algunos de estos medicamentos tienen efectos secundarios. Habitualmente los síntomas ceden a los 2 o 3 días, sin embargo, es probable que la vesícula vuelva a inflamarse. Cuando el tratamiento médico de urgencia no da resultados, es necesario efectuar una cirugía, procedimiento que en general es de bajo riesgo. A esta intervención se le llama colecistectomía. No obstante, también existen algunos remedios caseros que pueden aliviar las molestias y disminuir la inflamación mientras se tiene la posibilidad de acudir a un centro médico para recibir atención especializada, la cual debe priorizarse si el dolor persiste. A continuación te presentaremos algunos remedios caseros para el dolor de la vesícula biliar o colecistitis aguda que puedes preparar en casa con buenos resultados. La alcachofa es recomendada para reducir la inflamación de la vesícula y limitar el dolor, debido a que estimula la producción de bilis, ayudando no solo a la vesícula biliar, sino también a la función hepática. Para esto vamos a hacer un té con las hojas de alcachofa. Pondremos a hervir 10 hojas de alcachofa con 2 tazas de agua. Dejamos en cocción durante 5 minutos. Pasado este tiempo ya podremos consumir esta bebida 2 veces al día, preferiblemente a media mañana y en la tarde. Para el dolor de la vesícula biliar, una compresa caliente puede calmar los espasmos y aliviar la presión de la acumulación de bilis. Para aliviar el dolor de la vesícula biliar, moja una toalla con agua tibia y aplícala en el área afectada durante 10 a 15 minutos. También puedes utilizar una almohadilla térmica o una botella de agua caliente para obtener el mismo efecto. Repite este proceso hasta que el dolor desaparezca. Se debe tener cuidado de no colocar la superficie caliente de la botella de agua directamente sobre la piel, ya que podría ocasionar quemaduras en la dermis. El vinagre de manzana crudo tiene propiedades antiinflamatorias que podrían ser útiles para aliviar el dolor de la vesícula biliar. Para tratar el dolor de la vesícula biliar, disuelve 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana con agua tibia. Bebe esta bebida hasta que el dolor se haya ido. El magnesio puede ser un componente útil para vaciar la vesícula biliar. También puede aliviar los espasmos y el dolor de la vesícula. La deficiencia de magnesio puede aumentar el riesgo de formación de cálculos biliares. Para aliviar los síntomas del dolor, mezcla una cucharadita de polvo de magnesio en agua tibia. Bebe esta bebida hasta que el dolor se calme. Recomendaciones. Se recomienda evitar comer hasta que pase el dolor debido a la inflamación de la vesícula. Al empezar a comer de nuevo, se deben evitar alimentos que causen acidez y aquellos demasiado grasos. Asimismo, es recomendable beber mucha agua. Los remedios caseros pueden aliviar el dolor de la vesícula biliar, pero los tratamientos médicos tradicionales no se deben ignorar. Aunque estos remedios ayudan a reducir el dolor de la vesícula biliar, es posible que no traten la causa que lo produce.
Si la información fue clara y de utilidad para ti, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayuda muchísimo.